Pensemos en esto por un momento. Durante más de 1500 años, el mundo funcionaba con una idea muy cómoda. La Tierra era el centro de todo. El Sol, la Luna, los planetas, todo, absolutamente todo, danzaba a nuestro alrededor, en una coreografía perfecta, divina. Era una verdad sólida, reconfortante, hasta que llegó un hombre y, con un simple tubo de lentes, lo puso todo patas arriba. Bueno, vamos al lío. Aquí tenemos los dos bandos. Por un lado, el universo de la Iglesia, el de Ptolomeo, la Tierra quieta en el centro, como debe ser. Y por otro, el universo de Copérnico, que defendía a Galileo, con el Sol en el centro. Lo increíble es que fue un solo invento el que enfrentó estas dos visiones del mundo, el que hizo tambalearse 1500 años de certezas y nos obligó a plantearnos una pregunta incómoda. ¿Y si no somos el centro de todo? Pero ¿quién era realmente este hombre? A ver, Galileo Galilei no era el típico rebelde que nos imaginamos. Era un católico devoto, un genio, de eso no hay duda, y, ¿para qué nos vamos a engañar?, un tipo bastante arrogante. Pero sobre todo era un maestro del marketing. Sabía cómo vender sus descubrimientos. No era solo un científico, era una auténtica celebridad. Y vaya si lo demostró. Cuando perfeccionó el telescopio, no se lo guardó para él, no. Publicó un librito, Sidereus Nuncius, el mensajero de las estrellas, y el impacto fue inmediato. Se convirtió en un superventas en toda Europa. Fue una auténtica locura. De repente, todo el mundo quería saber qué demonios había visto Galileo en el cielo. Y lo que vio, bueno, fue un bombazo. Resulta que la Luna no era una esfera divina y perfecta, tenía montañas y valles como la Tierra. Que la Vía Láctea no era una mancha en el cielo, sino millones y millones de estrellas. Pero la prueba de fuego, el descubrimiento que lo dinamitó todo, fue ver unas pequeñas lunas girando alrededor de Júpiter. Solo 4 puntitos de luz orbitando Júpiter. A ver, que hoy nos puede sonar a poco, ¿verdad? Pero en ese momento fue devastador. Era la prueba irrefutable, la pistola humeante que demostraba que no todo en el universo giraba alrededor de la Tierra. Con esa simple observación, toda la estructura de 1500 años empezaba peligrosamente a venirse abajo. Y ojo, que al principio la cosa no fue tan mal. La Iglesia estaba fascinada. De hecho, los propios astrónomos jesuitas confirmaron lo que Galileo veía. El problema fue él. Su entusiasmo y sobre todo su soberbia le jugaron una mala pasada. Se metió en un jardín del que no iba a salir bien parado. Empezó a decirles a los teólogos cómo tenían que interpretar la Biblia. Su argumento era bastante lógico. Él decía que la ciencia y la fe no tenían por qué chocar, que si la ciencia demuestra algo, la interpretación de la Biblia tiene que adaptarse, no al revés. Pero claro, que un laico o un científico viniera a decirles a los expertos en teología cómo hacer su trabajo, para sus enemigos eso era cruzar una línea roja. Y aquí es donde la cosa se tuerce de verdad. En 1616 le dan un primer toque de atención. Oye, enseña esto como una teoría, una hipótesis, pero no digas que es la verdad absoluta. Pasan los años y de repente su amigo, el cardenal Barberini, se convierte en el Papa Urbano VIII. Galileo se viene arriba, piensa, esta es la mía, y publica su gran obra, El Diálogo, cometiendo el mayor error de cálculo de su vida. Fíjense en la torpeza. El Papa le había pedido como favor personal que incluyera su argumento en el libro, y Galileo lo hizo, sí, pero lo puso en boca de un personaje llamado Simplicio, que suena a lo que suena, a simplón, a tontorrón. Era una humillación pública en toda regla para su amigo, el hombre más poderoso del mundo. El Papa se sintió traicionado, ridiculizado y no se lo iba a perdonar. Y con eso, la suerte de Galileo estaba echada. El ego herido del Papa, la presión de los enemigos de Galileo, fue la tormenta perfecta. Toda la temible maquinaria de la Inquisición se puso en marcha contra él. Y allí que lo llevan, a sus casi 70 años, ya mayor, enfermo, lo arrastran a Roma para ser juzgado. Y aquí viene la clave de todo el asunto. Porque el juicio no iba de ciencia. Nadie se puso a debatir las pruebas de si la Tierra se movía o no. No. La acusación formal era mucho más simple y a la vez mucho más grave: desobediencia. Se le acusaba de haber ignorado la orden directa que le dieron en 1616. Y ante la amenaza de la tortura, el hombre que había mirado de frente al cosmos se rompió. De rodillas, un 22 de junio de 1633, Galileo tuvo que renegar públicamente de todo lo que había descubierto, de todo lo que sabía que era cierto. Leyó una confesión que le habían preparado, negando el trabajo de toda una vida. ¿Y qué hay de esa famosa frase de «y sin embargo se mueve», que supuestamente susurró al levantarse? Pues siento aguar la fiesta, pero es casi seguro que es una leyenda. Una historia buenísima, de película, pero probablemente nunca ocurrió. La realidad, por desgracia, fue mucho más gris. Lo condenaron a arresto domiciliario para el resto de sus días.
A un Galileo lo silenciaron, sí, pero a la verdad no hay quien la pare. Sus ideas ya estaban ahí fuera, y eso era imparable. La verdadera pregunta era, ¿cuánto tiempo tardaría la Iglesia en admitir su error? La respuesta es, agárrense, muchísimo tiempo. 359 años. Es que la cifra es una barbaridad. Tuvieron que pasar más de 3 siglos y medio para que, por fin, en 1992, el Papa Juan Pablo II admitiese formalmente el error de la Iglesia, definiéndolo como una trágica incomprensión mutua. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Pues que esto no es el típico cuento de ciencia contra fe, de buenos contra malos. Es un drama mucho más complicado, mucho más humano. Esto va de egos desmedidos, de amistades rotas, de presiones políticas y sobre todo de un miedo terrible al cambio. Un miedo capaz de cegar incluso a las mentes más brillantes. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? ¿Fue Galileo un mártir de la ciencia aplastado sin piedad por el poder? ¿O fue un genio brillante pero imprudente cuya propia arrogancia cavó su tumba? La respuesta, como casi siempre en la vida, probablemente no sea ni blanca ni negra. Seguramente esté en algún punto de esa complicada y fascinante escala de grises que es la historia humana.